Hola a todos, bienvenidos a nuestra presentación de cobertura médica de OmniSalud. Mi nombre es Karina y voy a estar presentando la presentación el día de hoy. Esta es la agenda y los temas que vamos a estar discutiendo en esta presentación. ¿Quiénes somos? ¿Qué es cobertura médica? Su tarjeta de seguro médico, aprenda cómo usarla, correo que recibirá, su compañía y plan de seguro médico y preguntas. Nosotros somos el Centro de Inscripción de Cobertura Médica. Somos parte del Departamento de Servicios Humanos del Condado de Boulder. Ofrecemos educación, orientación y asistencia en el proceso de inscripción, ya sea de Connect for Health Colorado, OmniSalud o Medicaid. Nuestros servicios son gratuitos, imparciales y confidenciales. Su privacidad está protegida. El programa de OmniSalud continúa comprometido a proteger la privacidad de todos sus clientes, independientemente de su situación migratoria. No requiere que el solicitante tenga un seguro social. No comparte la información personal de sus clientes con agencias o oficinas federales. La información que usted comparta en su solicitud es confidencial. No es utilizada con ningún fin de control migratorio. Este beneficio no considera bajo la regla de carga pública. Usted también puede que reciba una carta de la compañía de seguros requiriendo un seguro social, pero el programa de OmniSalud no lo requiere. Entonces puede ignorar esa carta que reciba. Solicitar cobertura a través de OmniSalud no impacta solicitudes de residencia o ciudadanía pendientes o futuras. ¿Qué es cobertura médica? Cobertura médica son los servicios y beneficios que un plan de seguro médico ofrece a sus afiliados para protegerles financieramente de gastos de salud inesperada. Un seguro médico es un plan que usted compra y paga mensualmente. La mayoría de la gente que tiene OmniSalud es Silver Enhanced de costo bajo, entonces no tiene que pagar algo mensualmente. Este plan paga algunos o todos sus gastos médicos y de su familia. Y por ejemplo, el costo promedio de 3 días de hospitalización sin cobertura médica es aproximadamente $30,000 y el tratamiento por una fractura de la pierna puede llegar a costar hasta $7,500. Entonces es muy importante tener este seguro médico. ¿Qué significa estar dentro o fuera de la red de cobertura? Dentro de la red de cobertura, que es en network en inglés, se refiere a médicos, hospitales, doctores y farmacias con los que su plan de salud tiene contrato para brindar atención médica a un precio más bajo. Fuera de la red de cobertura, conocido como out of network en inglés, se refiere a proveedores y servicios que no están cubiertos por su plan de salud, excepto en casos de emergencia y costos son mucho más altos. También es muy importante notar que las redes pueden cambiar a lo largo del año. Entonces verifique si su proveedor, su doctor, está dentro de la red y acepta el seguro médico de usted y el plan. No hay cobertura fuera del estado, también es muy importante, puede que al menos que sea, debido a muerte, puede que cubra, pero para eso, por favor, márquele a su seguro médico, a la compañía, para que usted pueda verificar esa información. Muy bien, y vamos a hablar poquito de los términos que vamos a estar usando, que va usted a ver en su seguro médico. Para empezar, el deducible. El deducible es un monto fijo que usted debe pagar cada año por los servicios de atención médica que recibe antes de que su seguro médico empiece a cubrir esos costos.
Para su plan son $100 por individual y por familia son $200. Y como decimos, este es el monto fijo, son 100 o 200 y es una vez solamente en el transcurso del año. Muy bien, el coseguro es el porcentaje del costo médico que usted paga después de haber cubierto el monto de su deducible. Entonces, su parte es 20% del costo y el seguro paga 80%. Como por ejemplo, si una radiografía que usted tiene que le hacen son $100, su plan va a cubrir $80 y usted es responsable para pagar y cubrir el 20%, que son $20, y son el 20% de los servicios que usted usa. El copago. El copago es el monto fijo de que usted paga por el servicio de atención médica o medicamentos. Por ejemplo, $20 por un medicamento. Entonces, su plan varía según sus beneficios y también puede siempre marcar el, la aseguranza médica, la compañía, para que ellos le expliquen y le puedan decir. O también más después vamos a hablar de bajar la aplicación de su seguro médico. El límite anual de gastos. Es el límite o tope anual de gastos que el asegurado pagaría por sus servicios de atención médica cubiertos por su plan de salud, recibidos durante el año. Entonces, su plan por individual son 1,225 o por familia son 2,450. Aquí vemos el ejemplo, es como un cochinito y es el máximo total, el gasto, disculpe, el límite anual de gastos total y todo el deducible, copago y el coseguro va entrando a ese cochinito hasta que llegue por individual 1,225 o por familia 2,450. Atención médica a costo bajo. Estos son los beneficios que cuestan nada para usted o muy bajo de como $5. Visitas al médico cuando se enferme o se lastime, visitas terapeutas, consejeros, médicos de salud mental, visitas al médico para atención para maternidad antes y después, visitas al médico para revisión anuales, exámenes de salud y vacunaciones. Para aquí es muy importante que también tengan en cuenta que a veces cuando va al doctor y le hacen el examen físico, pero puede que diga, oh, tengo esto que me salió en la piel, ¿verdad? Entonces puede que ya le vayan a agregar otro costo a eso por preguntar porque no es parte del físico anual. Entonces tengan en mente eso también. Puede que cambie poquito, que le lleguen a agregar el costo al bill donde está ese día. Recetas médicas. $0 medicamentos genéricos. Entonces, dependiendo también suministros para el diabetes, incluyendo los glucómetros, $0. Medicamento de marca preferida, ya son $20 y 60 medicamentos especializados. Y para eso es muy importante también, si tiene algún medicamento que tiene preguntas, puede entrar a la página, crear una cuenta directamente con su seguro médico o marcarle a la compañía de seguro médico. Aprenda a usar su tarjeta de seguro médico. Muy bien, entonces aquí está un ejemplo, una muestra de una tarjeta de seguro médico. Va a ser poquito más diferente la de ustedes, pero aquí va a tener la misma información. El número uno lo identifica, va a tener su nombre de miembro, su nombre y apellido. El número dos se utiliza para las facturas, va a ser el número de miembro que va a tener y que va a ver ahí. Número tres, número de grupo. Ese se usa para rastrear los beneficios específicos de su plan.
Número 4, muestra lo que pagará por el servicio, ya sea ahí que tenga el copago, de atención primaria, especialista o copago de emergencias. El número 5, este puede que sea visto enfrente o atrás de la tarjeta y va a ser el servicios para miembros, el número de teléfono. El número 6 es la cantidad que pagará por recetas médicas. Entonces, los copagos de recetas, ya sea genérico o marca. Y puede que varíe, como le digo, diferente, pueda que tenga poquita información diferente en las tarjetas. Cuando usted reciba su tarjeta, no tiene que ser activada, ya está lista para usar, solamente tiene que llevarla al doctor cuando usted vaya a usar algún servicio al doctor o al hospital. Muy bien. Explicación de beneficios, conocido en inglés como Explanation of Benefits, que es un EOB. Un EOB se ve como una factura, pero indica que no lo es. Esto no es una factura, no le están cobrando. Entonces, cada vez que va a un doctor, obtiene otros servicios de salud o su compañía de seguros le envía este explicación de beneficios, el EOB, por correo postal o por correo electrónico. Esta es la forma en que la compañía de seguros le informa que están procesando un pago al doctor o un proveedor o a un hospital de salud. Y ahí dice, esto no es una factura y esto es cierto. Sin embargo, más adelante usted podría recibir una factura donde le diga exactamente cuánto es lo que usted tiene que pagar o si no tiene que pagar nada, no va a recibir nada. Si algún servicio ha sido agregado o no ha sido cubierto y usted piensa que debe de ser cubierto, por favor, contacten directamente al seguro médico, a la compañía, para que ellos le expliquen exactamente por qué no fue cubierto o si fue un error. ¿Cómo contactar a su compañía de seguro médico? Aquí están las compañías que va a ser Anthem Blue Cross Blue Shield, Cigna, Kaiser Permanente, Rocky Mountain Health Plans, Select Health. Y también está ahí Colorado Connect. Entonces, las razones que contactaría usted a su compañía de seguro es si no ha recibido su tarjeta médica o a lo mejor no cubrieron un servicio que deberían haber cubierto. Todas las que son específicamente a su plan, tiene que contactar directamente a la compañía de seguro médico. Que si es Colorado Connect, como ven aquí la última opción, ese sí fue, si no puede entrar, si le laquearon su cuenta por cuando se registró por Colorado Connect. ¿Ok? Ahí es muy importante, esa es la información que vamos a usar para volverse a reinscribir si no cambian las cosas, eso es lo que va a hacer, pero por alguna cosa específicamente al seguro médico puede marcarle a su seguro médico a las compañías. Descargue la aplicación de su compañía de seguros. Entonces es muy importante, y lo que nosotros recomendamos es que bajen la aplicación, que descarguen la aplicación en su teléfono de la compañía que ustedes tienen para poder ver la cuenta. Entonces, cada vez que vayan al doctor o cuando sea utilizado un servicio médico, toda esa información va a estar ahí. A veces tienen como unos concursos, podemos decir, que le dicen, oh, si comes saludable por cierto tiempo, te podemos regalar una tarjeta de $40 o $50. Entonces tienen muchos beneficios. O si vas al doctor y ves aquí, puedes tener una tarjeta de esto. Entonces es muy importante tener toda esa información y todos los EOBs, toda la información, los biles, todo lo que va a ser usado y que tiene que ver con el seguro médico cuando haya sido usado va a estar ahí en la aplicación. Entonces es muy importante descargar la aplicación, crear una cuenta y tener acceso también cuando usted tenga que ir a un doctor y va a revisar si está en red o no está en la red. También ahí por la aplicación es muy importante tener porque le va a enseñar eso. Bien, por preguntas adicionales que no sean de su plan, nos puede contactar. Aquí está nuestra información. O si tiene alguna pregunta, nos puede contactar. am,
pero es muy importante también que, por favor, si tienen alguna pregunta directamente de su plan, marcarles a ellos, porque a veces también nos puede tardar de 1 a 2 días para marcar, pero es muy importante que se comunique con el seguro médico. Muchas gracias. Por cualquier pregunta nos puede contactar.